profesionales, pero también proyectos personales, proyectos espirituales, pero también proyectos materiales. Bienvenidos todos entonces. Vengo de la oración. Me comprometí ayer desde el altar a orar diariamente por esa urna que está en mi poder, con candadito, confidencial. Nadie lee lo que está allá adentro. Solamente Dios, que escudriña los corazones y que escudriña los escritos, lo que escribimos todos en esas hojas, es el que sabe lo que realmente hay ahí adentro. De resto es sencillamente un utensilio, una herramienta para la oración, una herramienta para la intercesión diaria. Me comprometí ayer, lo hice hoy, y de aquí en adelante yo sigo comprometido. No solamente a orar, sino también a ayunar y también a enseñar, a transmitir el conocimiento correspondiente a estos temas de cómo sacar adelante los proyectos, según la Sagrada Escritura. Cómo tener éxito en proyectos. Y hoy lunes, cómo tener éxito en proyectos materiales. Tenemos un caso base. El caso base es Nehemías, y tenemos nosotros un contexto completo que es el Antiguo Testamento. Así que no solamente va a ser un estudio que tiene como base el libro de Nehemías, los 13 capítulos de Nehemías, sino sobre todo el Antiguo Testamento. Bienvenidos entonces a esta lección. Ubíquese por favor en el libro de Nehemías, capítulo 1. Y entremos en materia de una vez. Ya ha sido suficiente introducción, no le hemos dado suficientes introducciones a todo esto, creo que ya es necesario entrar en materia entonces. Sí, claro, Magnori, ¿qué quieres decir? ¿Algo rápido? ¿Rápido como de cuántas horas? Es que quiero saludar y contarle que hay una amiga que se conectó hoy. Sí, gloria a Dios. Maritza, y ella vive en Cali. Entonces, se llama Maritza. Quería saludarla, sí. ¿Y Maritza está conectada? Está. Sí. Hola Maritza, ¿cómo estás? Bienvenida al proyecto Victoria 2023. Bienvenida, puedes anexar, puedes adjuntar tus proyectos. Qué rico que te involucres y qué rico que te llenes de toda esta información para que tengas éxito en tus proyectos este año, como lo vamos a tener todos nosotros. Amén. Bienvenida, Maritza. Bueno, libro de Nehemías, ya está ahí, capítulo 1, versículo 1. Por ahí comenzamos. Bienvenida, Maritza. Muy bien. Claro que sí, bienvenida. ¿Le damos la bienvenida a Maritza? ¿Qué tal si entre todos le damos la bienvenida a Maritza? Coloque un mensajito ahí para Maritza, por favor. Dígale bienvenida. O un emoticón, o una carita, o bueno, una bienvenida, una felicitación. Gloria al Señor, gloria a Dios. Este tema de los proyectos, pues es un tema que nos compete a todos, ¿no? Todos tenemos proyectos, todos tenemos deseos, todos tenemos ganas de salir adelante. La voluntad de Dios es que salgamos adelante. Tenemos que irnos convenciendo cada vez más de que la voluntad de Dios es que salgamos adelante. La voluntad de Dios es que prosperemos. Muy bien. Y son espacios para la evangelización al mismo tiempo, ¿no? Para que usted se pueda acercar a Dios, a Jesucristo, y para que pueda entender a Dios y a Jesucristo de una manera diferente. Quizás no como se lo han contado por ahí, sino como lo cuenta o lo narra o lo describe la Sagrada Escritura. Bienvenidos todos entonces. Bueno, cumpliendo con los compromisos adquiridos, entonces vengo de la oración y paso entonces a transmitirle un conocimiento que tiene que ver con cómo tener éxito en proyectos materiales. Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Dice así Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Así comienza el libro de Nehemías. Comienza diciendo que esas son las palabras de Nehemías. ¿Quién fue el escritor del libro? Nehemías. La mayor parte del libro Nehemías habla en primera persona, dice yo. De modo que el escritor del libro de Nehemías fue Nehemías. ¿Por qué el caso base de nuestro estudio es Nehemías? Porque a Nehemías se le
plantea un proyecto. Nehemías asume el liderazgo del proyecto y a través de la revelación divina y la implantación de los principios que se le iban revelando, tuvo éxito en ese proyecto. De modo que los 13 capítulos de Nehemías, pues bien, pueden ser calificados como la forma divina o el método divino para sacar adelante un proyecto material. ¿Por qué un proyecto material? Porque el proyecto que se le planteó a Nehemías era la construcción de un muro. Estamos hablando de la construcción de un muro, y como vimos nosotros hace 8 días, pues no solamente Nehemías tuvo que lidiar con su muro, con su proyecto, sino que el libro de Isaías capítulo 49, versículo 15 y 16 habla de nuestros muros. Es decir, Nehemías tuvo sus proyectos y nosotros tenemos los nuestros. Nehemías tuvo su proyecto que era su muro, y nosotros tenemos nuestro proyecto también, que es la construcción de nuestro muro o de nuestros muros. Entonces nuestro Dios es tan bueno, imagínense, nuestro Dios es tan bonito, que frente a todos esos sueños, proyectos, visiones, metas, propósitos que tenemos, nos da la fórmula en la Sagrada Escritura de cómo sacarlos adelante. Deja los principios regados por toda la Sagrada Escritura, pero como es tan bueno, condensa a veces en unas historias como la de Nehemías de 13 capítulos, todos esos principios para que los encontremos prácticamente todos en un solo lugar y los conozcamos y los implementemos y los ejecutemos y obtengamos la victoria. Por eso el proyecto de este año se llama Proyecto Victoria, que yo creo que nos interesa a todos, ¿cierto? A mí me interesa porque tengo proyectos de carácter espiritual y tengo proyectos de carácter material, y sé que a usted también le interesa. Palabra de Nehemías. ¿Qué significa la palabra Nehemías? La palabra Nehemías significa consolado de Jehová. Esto es muy diciente. Consolado de Jehová. Nehemías era un individuo que había sido consolado por el Señor. Nehemías era un individuo que cuando aparece en la historia, pues no está pasando por ninguna clase de tribulación. Nehemías tiene una vida entre comillas buena. Aunque Nehemías es un esclavo, es un esclavo de Artajerjes, pero es el esclavo mano derecha de Artajerjes, porque es el copero, él mismo lo dice. El copero es el que le prueba las copas, sobre todo, el que le prueba los platos, el que le prueba las bebidas, el que le prueba la comida, en aquellos tiempos en los cuales los medo-persas habían derrotado en batalla a los babilonios, de modo que los medo-persas tenían de enemigos a los babilonios y tenían que estar muy prevenidos por cualquier ataque o por cualquier rebelión o cualquier indicio de plan de asesinato al rey de los medo-persas. Pero no solamente tenían que cuidarse de los babilonios, sino que tenían que cuidarse también de los griegos, que se estaban levantando como una gran ciudad y más tarde serían un imperio. De modo que tenían varios enemigos Artajerjes. Los medo-persas tenían varios enemigos, tenían que conservar a su rey, tenían que mantener a su rey sano, a su rey vivo, a su rey íntegro. Por eso era necesaria la presencia de un copero. El copero siempre era reclutado. ¿Cómo así reclutado? Pues reclutado en el sentido de que ninguno levantaba la mano y ninguno se ofrecía para decir, yo quiero ser copero del rey. No, porque es que ser copero significaba de todos modos ser un esclavo. Recuerde que el esclavo no recibía sueldo. El esclavo, la clase de vida o la calidad de vida del esclavo dependía de la riqueza y del buen corazón de su amo. Alguien está por allá en las promesas de Dios. Dependía entonces de la riqueza de su amo y del buen corazón de su amo. Ahora, cuando usted examina el perfil psicológico de Artajerjes, resulta que el tipo tenía mucha plata, pero también era un tipo que por la gracia divina y por la misericordia divina y por la providencia divina tenía un muy buen corazón a favor de los israelitas. Nehemías era israelita. De modo que, aunque Nehemías era un esclavo reclutado, ya le expliqué las razones, ninguno se ofrecería porque es que de todas maneras era ser esclavo, no me iban a dar sueldo y me tocaba trabajar 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 360
días del año, en el calendario hebreo son 360, de modo que no tenía vacaciones, no tenía ningún tipo de beneficio o privilegio, aparte del privilegio que le fuera a dar, que le fuera a dar el buen corazón generoso de su amo, dependiendo de su amo. Artajerjes era mala persona con algunos individuos, pero sorpresivamente era muy buena persona hacia los israelitas, para con los israelitas. ¿Y por qué? Bueno, se debió en un muy alto porcentaje a que tenía como copero, como hombre de confianza, como la persona que más confiaba a Nehemías, que era un israelita. De modo que ahí usted es israelita y entonces terminó confiando de tal manera en Nehemías que le cogió cariño no solamente a Nehemías como israelita, sino a todos los israelitas por causa de Nehemías. Eso es el resultado de un buen testimonio. Mientras que si Nehemías hubiese sido un mal judío, como un mal cristiano, pues por causa de un mal cristiano que tiene un mal comportamiento, asimismo juzgan a todos los cristianos y asimismo catalogan a todos los que buscan al Señor Jesucristo. Nehemías es el caso de un buen judío, es el caso de un creyente que tiene buen testimonio, es el caso de un creyente en el cual depositan confianza y él no abusa de la confianza. Es el caso de un creyente que fue reclutado y pues asume con total responsabilidad la labor que le han encomendado siendo el copero del rey. Un trabajo muy riesgoso. De modo que Nehemías arriesgaba su vida al desayuno, al mediodía y por la tarde. Y cuando a Artajerjes se le antojaba, yo quiero un tintico con galletica, también. O sea que Nehemías arriesgaba su vida al desayuno, arriesgaba su vida a las medias nueves, arriesgaba su vida al almuerzo, arriesgaba su vida en las 11 y arriesgaba su vida en la cena. Y si Artajerjes no podía dormir y por a la 1 de la mañana quería un vasito con leche, con un plátano, con un banano, pues entonces también arriesgaba la vida porque todo lo tenía que probar. Sobre todo las copas. De ahí el término copero. ¿Por qué sobre todo las copas? Pues porque era un rey, Artajerjes era un rey, de modo que andaba de reunión en reunión y reunión y reunión y reunido con el uno y reunido con el otro, y de reunión en reunión hay que ofrecer algo. ¿Qué vamos a ofrecer? Pues algo en una copa, algún vino, algún trago, algún licor. ¿Quién lo tiene que probar primero? Nehemías. Por eso el copero. Todo él lo tiene que probar de primeras con el fin de preservarle la vida al rey. ¿Confiaría el rey en su copero? Sí o no, pero totalmente, ¿cierto? Si usted tuviese la necesidad de un copero, ¿confiaría usted en su copero? Sí o no, confiaría totalmente. Es que usted no confía en su copero, pues entonces no puede confiar en nadie. Aparte de que su copero probaba la copa en presencia suya, probaba el alimento en presencia suya, probaba la sopa en presencia suya. Él estaba arriesgando el pellejo para salvarle el suyo. Entonces, claro que confiaría en él. Como se puede dar cuenta, Nehemías es un hombre sumamente ocupado. ¿Qué tan ocupado considera usted que estaba Nehemías? ¿Qué tan ocupado? Creo que la misma ocupación que tenía el rey. Sí, sumamente ocupado. Don Héctor, qué alegría escucharle esa melodiosa voz. Buenas noches. Muy buena noche. ¿Qué tan ocupado? Súper ocupado. Muy bien. Pregunta, ¿usted qué tan ocupado se encuentra? Usted que me escucha, usted que me ve, ¿qué tan ocupado se encuentra? ¿Tiene múltiples ocupaciones? ¿Tiene demasiado tiempo libre? ¿Qué considera usted? Analice su vida, por favor. ¿Está muy ocupado? ¿Muy ocupado? Y reflexione, tanto como Nehemías, ¿ocupado? O tiene más tiempo libre que Nehemías, tiene más espacios libres que Nehemías, porque Nehemías realmente era un hombre 100% ocupado. Es que Nehemías tenía que vivir en función del rey. Nehemías vivía en función del rey. Si el rey va a su reclinatorio, si el rey va y descansa un rato, Nehemías vaya a descanse. Porque mientras que el rey no descanse, usted tiene que estar ahí a la pata del rey, como decimos nosotros. A la pata del rey. Entonces podemos decir que sí andamos ocupados, unos más que otros, pero pues no tanto como Nehemías. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque Nehemías, siendo un hombre 100% ocupado, y fue el hombre escogido por Dios para
darle un sueño, darle una visión, darle un plan, darle un proyecto para que lo desarrollara. ¿A quién le queda más fácil? ¿A una persona que está 100% ocupada o a una persona que está 90%, 80%, 70%, 50% o 20% ocupada? ¿A quién le queda más fácil encargarse de un proyecto? ¿A quién le queda más fácil encargarse de un plan, de la ejecución de un plan? ¿A una persona que no tiene nada de tiempo? ¿A una persona que, bueno, tiene tiempo para hacerlo? ¿Qué cree usted? ¿Qué considera usted? Recuerde que estamos esculcando entre todos, en el libro de Nehemías y en el Antiguo Testamento, los principios de éxito, los principios de triunfo, de victoria con respecto a proyectos materiales. ¿A quién le quedaría más fácil? Dice Marta Poveda, pues al que tiene tiempo libre, ¿cierto? Magnori dice, pues al que está por ahí en el 80% de tiempo. A una persona que tiene tiempo disponible, dice, hola Katica, ¿cómo estás? A una persona que está menos ocupada. A la persona que tiene tiempo para hacerlo, ¿sí? Que tengo un sueño, pero yo ¿con qué tiempo? Tengo un plan, pero yo tengo un proyecto, mire, que si ese proyecto se llega a dar, ese proyecto beneficiaría a Raimundo y a todo el mundo. ¿Cuál es el pero? El pero es que yo no tengo tiempo. Pues ese pudo haberse convertido en el pero de Nehemías. Pero con todo y que Nehemías no tenía tiempo, y es que realmente no tenía nada de tiempo, nada, porque era copero, nada de tiempo, Nehemías nunca convirtió el hecho de que no tenía tiempo en su pero, en su excusa o en su autojustificación para no hacer las cosas. Nunca. Y si Nehemías, que no tenía tiempo, nunca convirtió la falta de tiempo en su pero, en su excusa o en su autojustificación para no hacer las cosas, pregunta, ¿cuál es nuestro pero? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿O cuál es nuestra justificación? O más exacta la pregunta, ¿podemos nosotros poner la falta de tiempo como excusa, como pero o como justificación para no hacer las cosas? Yo sigo leyendo. No tenía excusa. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Vivian. Pienso que todos tenemos la capacidad de llevar proyectos a cabo. Quizá nos llevará más tiempo a los que estamos ocupados, pero todos tenemos la capacidad de llevar cosas a cabo. Muy bien. ¿Excusa? ¿Alguna excusa? No es que yo no tengo tiempo. Nehemías nunca dijo es que yo no tengo tiempo y el tipo realmente no tenía nada de tiempo. Usted acaba de decir, yo tengo ratos de tiempo, o yo tengo mucho tiempo, o yo tengo un 30, un 40, un 50% de tiempo. Usted podrá decir, mi vida se está desperdiciando, se me está yendo el tiempo, la verdad, y no estoy haciendo cosas concretas que me saquen adelante. No puede haber excusa, ¿cierto? No puede haber excusa. Demasiado tiempo frente a la televisión quizás, demasiado tiempo en Facebook quizás, demasiado tiempo en Instagram quizás, demasiado tiempo viendo videos de YouTube quizás, demasiado tiempo en WhatsApp, demasiado tiempo donde la vecina, donde el vecino, demasiado tiempo ocupado en cosas que realmente no me van a sacar adelante. Conclusiones bruscas, pero conclusiones que nos van a servir a todos. Demasiado tiempo ocupado en cosas que no nos van a sacar adelante. Y como lo veíamos nosotros ayer en el culto presencial, pues ¿quién de vosotros queriendo construir una torre no se sienta primero sentarse? Y después calcule los gastos, pero antes de calcular, antes de echar lápiz, siéntese. ¿Por qué? Porque ahí donde usted se va a dar cuenta la cantidad de sacrificios, la cantidad de inversión, y no me refiero solamente a dinero, inversión de tiempo, inversión de vida, inversión de esfuerzo, energía, mente, corazón, tiempo, sueño, todo lo que tiene que invertir para sacar adelante la construcción de esa torre. Aquí en el caso de Nehemías, sacar adelante la construcción de un muro. Qué impresionante que aquí en este caso encontramos la construcción de un muro y el Señor Jesucristo habla de la construcción de una torre. O sea, son proyectos que la gente tiene. Y deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra versión diría, Él te concederá los proyectos que tienes en tu interior. Le dará éxito a los proyectos que tienes en tu interior. Por eso me encanta tener varias versiones de la Sagrada Escritura, sobre todo las que más se acercan a los idiomas hebreo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Bien, de Nehemías se nos dice acá que era hijo de Acalías. ¿Quién era Acalías? No sé. No sé por qué, porque no se menciona otra vez en las Sagradas Escrituras. Sí, era hijo de Acalías, ya, era hijo de don Raúl, de don Pedro, de don José, de don Carlos. ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Raúl? ¿Quién es José? ¿Quién es Acalías? O sea, Nehemías viene de una familia no conocida, no reconocida.
Viene de una familia que no es de linaje, que no es de estirpe, que no es de alcurnia. Como para que alguno diga, ah, pero es que si ve, es que él tenía un beneficio, él tenía un plus a favor. Entonces no podemos hablar ni de que tenía todo el tiempo de la vida porque no tenía tiempo, ni tampoco de que venía de una familia de abolengo, porque muchas veces dice, es que si yo hubiera nacido en otra familia, ¿alguna vez se lo ha preguntado usted? Si yo hubiera nacido en otra familia, si yo hubiera nacido en una familia con plata o con más visión, que me hubieran inculcado cosas cuando pequeño, pues muy seguramente mi vida sería completamente diferente. Y no es que mi vida esté en la ruina, yo, Freddy, no estoy en la ruina, y no es que yo esté aguantando hambre, yo, Freddy, no estoy aguantando hambre, no, pero yo estoy hablando de una vida diferente, porque todos anhelamos vidas diferentes. Por más que usted tenga bienes, por más que usted tenga posesiones, usted quiere una vida diferente. ¿Por qué? Porque eso es algo innato del ser humano. Dios nos creó así. Dios nos creó de tal manera, en la antropología, Dios nos creó de tal manera que nosotros queremos cosas, queremos salir adelante, tenemos proyecciones, nosotros queremos prosperidad, nosotros queremos grandes cosas, en Dios haremos proezas, es algo innato del ser humano. Pregúntele a cualquiera y verá que sí. Incluso el perezoso del proverbio, incluso el que no mueve un dedo para echarse la comida a la boca, él quiere cosas, él quiere un cambio de vida, solamente que no quiere hacer nada para que su vida cambie, pero obvio que sueña con cosas grandes. Eso es algo innato. Eso es algo innato en todos. Todos queremos salir adelante. Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe, pues la Sagrada Escritura enseña todos los tips y todas las claves para que esos sueños que el mismo Señor ha colocado en nuestro interior salgan adelante. Como le explicaba ayer, esto es parte del Evangelio. No es que he dejado de predicar el Evangelio, no estoy predicando el Evangelio. Porque el Evangelio tiene que ver con darle vista a los ciegos. La ceguera espiritual, causada por la ignorancia. Cuando usted recibe el conocimiento, los ojos se abren. Y el Evangelio tiene que ver con abrir la puerta de la cárcel a los oprimidos, con darle libertad a los cautivos. Y hay diferentes tipos de cautividades, la cautividad laboral, ¿quién se siente cautivo laboralmente hablando? La cautividad económica, ¿quién se siente cautivo económicamente hablando? La cautividad familiar, un área de su vida que usted dice, estoy encarcelado, estoy aprisionado, estoy en un calabozo, no salgo de aquí, hola. Intento de todo, pero no me muevo. Parece que estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al mismo punto y no avanzo media. O entre más quiero avanzar, siento que más me hundo. Y de todo eso trata el Evangelio. El Evangelio no es solo palabras, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Eso es. Y el poder de Dios se demuestra pues cuando los ojos se abren y la gente comienza a salir adelante. Entonces la idea es que salgamos adelante. Hasta el momento vamos dos cosas. Uno, Nehemías no tenía tiempo. Dos, Nehemías no venía de una familia reconocida. No venía de una familia de abolengo. Amamos a nuestras familias, queremos a nuestras familias, pero si hubiéramos nacido en otras familias. Si mi mamá hubiera sido otra, si mi papá hubiera sido otro, si hubiera nacido en otro país, quizás, o en otro estrato, quizás, o en medio de otras oportunidades, quizás. Imaginen que usted hubiera nacido como el principito de algún reino, o la princesa de algún reino. Imagínese eso. Alguna cosa así por ahí entre los británicos, o por ahí entre los españoles, o por ahí, no sé, usted perteneciente a la corona, etcétera. Etcétera. ¿Sí? Muy bien. Hazle público eso a tu mami, Lutelmar, por favor. El tema es que sí, uno muchas veces lo ha pensado. Usted para, yo nunca lo he pensado. Bueno, yo sí. Y yo sé que más de uno conmigo también lo ha pensado de la misma manera. Nehemías, entonces, esos dos puntos para comenzar. Dice, aconteció en el mes de Quisleu, nos comienza a dar unas fechas, el mes de Quisleu. Cuando hablamos del mes de Quisleu, nos tenemos que ubicar en el calendario hebreo. El mes de Quisleu va del 15 de noviembre al 15 de diciembre, es el mes de Quisleu. O sea que esto ocurre en pleno invierno. En pleno invierno. Aconteció en el mes de Quisleu, o sea, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, en el año 20, ¿año 20 de qué? Año 20 del reinado de Artajerjes, estando yo en Susa, mire, estando yo, ¿quién está escribiendo el libro? Nótelo ahí, yo, aunque inició el versículo diciendo palabras de Nehemías, en la parte final del versículo dice, estando yo
en Susa. ¿Quién está escribiendo el libro? El mismo que está narrando. ¿Quién está narrando? Nehemías. ¿Qué significa Nehemías? Respóndame qué significa Nehemías. Consolado de Jehová. Muy bien, Luz del Mar, muchas gracias. Consolado, consolado, eso así, consolado, contumbado. El consolado de Jehová. Consolado, contumbado. El consolado de Jehová. No, ahí quedó perfecto. El consolado de Jehová. En el año 20 estando yo en Susa, capital del reino. Creo que ese versículo nos ubica y nos ubica en todo sentido. ¿Sí? ¿Quién era Nehemías? ¿Cuáles eran sus condiciones? ¿El reinado de quién? De Artajerjes, aunque no se menciona ahí, se menciona más adelante, el año 20 de ese reinado. Al mismo tiempo dice que es invierno, porque era el mes de Kisleu, del 15 de noviembre al 15 de diciembre, invierno con nieve, la nevada. O sea, las condiciones no eran las mejores tampoco. Entonces aquí estamos hablando de un tipo que no tenía tiempo, que no viene de una familia de abolengo, y que aunque está en el palacio del rey, de todos modos, las condiciones no son las mejores para llevar a cabo un proyecto. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en invierno. Eso lo hablamos nosotros cuando tuvimos que enseñar acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, que no pudo haber sido en el mes de Kisleu, entre noviembre y diciembre, porque estaba en invierno. Bueno, dice el versículo 2, que vino Anani, uno de mis hermanos. En el hebreo, pues no está hablando de uno de sus hermanos espirituales. No está hablando de uno de sus hermanos en Cristo, porque esa es terminología que pertenece al Nuevo Testamento. Hermano en Cristo, hijo en Cristo, padre en Cristo. Está hablando de Anani, hermano según la sangre. O sea que el versículo 1 nos da el nombre del papá y el versículo 2 nos da el nombre de uno de los hermanos de sangre de Nehemías. ¿Cómo se llamaba? Anani. Vino Anani. Anani vino. ¿A dónde vino Anani? Responda, por favor, con prontitud y exactamente. ¿A dónde vino Anani? Vino a Susa, a donde estaba Nehemías. Excelente. Vino a Susa, la ciudad de Susa, la capital del reino. ¿El reino de quiénes? El reino de los medopersas. ¿Quién era el rey de los medopersas? Artajerjes. El año de su reinado, el año 20, ¿y quién era el copero? Nehemías. ¿Y cómo se llamaba el papá de Nehemías? Se llamaba Acalías. Todos esos datos en un versículo y medio. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Ahora, ¿de dónde vino Anani? Ya usted me respondió magistralmente que vino a Susa, capital del reino. Pero ahora, ¿de dónde venía Anani? ¿Y de dónde venía Anani con esos varones? Porque venía un grupo de personas. Vino de Judea. Vino de Judea, vino de Judá. Ahí dice, ¿vino de Judea o vino de Judá? Sí, de Judá, que sería como lo mismo. Vino de Judá. Muy bien. Judá. En los tiempos del reino dividido, recuerde usted que tras la muerte de Salomón, por el pecado de Salomón, el reino israelita se divide en dos. Eso lo vimos en Isaías. La parte que quedó arriba se conoce como el reino del norte. Se conoce como Israel y tiene como capital a Samaria. La parte que queda abajo se conoce como Judá. Y Judá es el reino del sur, muy bien. Y Judá, que es el reino del sur, tiene como capital, ¿qué ciudad? Jerusalén. Excelente, don Héctor. Qué maravilla. Acordémonos de esto, por favor, porque es que estamos en los días de Nehemías. Si estamos en los días de Nehemías, recuerde que estamos en los días del Imperio Medo-Persa. Si estamos en los días del Imperio Medo-Persa, quiere decir que ya pasaron los días del Imperio Babilónico. Y si ya pasaron los días del Imperio Babilónico, quiere decir que Salomón eso se murió hace un jurgo de tiempo. O sea que Salomón ya pecó, Salomón ya murió, el reino ya se dividió en dos, reino de arriba, reino de abajo, reino del norte, reino del sur. El reino del norte es Israel, el reino del sur es Judá. El reino del norte tiene como capital a Samaria y el reino del sur tiene como capital a Jerusalén. Así que Anani, uno de mis hermanos, vino con algunos varones de Judá, o sea, del reino del sur, que tiene como capital a Jerusalén. Bien, y les pregunté por los judíos que habían escapado.
que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Note que Nehemías les hace dos preguntas. Claro, después de saludar al hermano, saludar a los varones que venían de Judá, les hace dos preguntas. Nehemías quiere saber algo, está sumamente ocupado, 100% ocupado. Él no tiene tiempo para nada, pero en su mente y en su corazón ya hay algo. Y ese algo se revela a través de las dos preguntas que hace. Nehemías allá dentro de su ser tiene una inquietud. Él tiene algo que está reverberando, él tiene algo que está ya hirviendo, él tiene algo que allá adentro que está en ebullición. ¿A quién se lo ha dicho? A nadie. ¿A quién se lo va a decir? No se puede poner a hablar de tú a tú con Artajerjes. Artajerjes, imagínate que tengo adentro un plan, un proyecto, no, nada. Él es el copero del rey, limítese a respirar y limítese a probar las copas. No puede opinarle. Él no puede plantear una conversación, se dedica únicamente a responder lo que el rey le pregunte. Ya, se acabó. ¿A quién le comenta? A nadie. ¿A quién le pregunta? A nadie, a menos que venga el hermano de Judá y familiarmente le haga las dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con los judíos, muy bien, los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, o sea, esa es la primera pregunta. Y cuando dice, los judíos que habían ¿escapado de quién? Los que se habían quedado ahí tras la cautividad. ¿La cautividad de quiénes? Los que se escaparon de las manos de quiénes, los que se escondieron y se terminaron quedando ahí escondiditos. Excelente, el contexto es perfecto. Estamos hablando aquí de Babilonia. Los que se escaparon de los babilonios, los que se escondieron de los babilonios y terminaron quedándose ahí, pues rezagados y escondidos, pero se terminaron quedando en Judá. Estos vinieron hasta Susa, capital del reino de los medopersas. Y la segunda pregunta es, ¿y por Jerusalén? Le pregunté, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Y cómo está Jerusalén? Quiero que note lo que hay dentro del espíritu, dentro de los sentimientos, dentro de los pensamientos de Nehemías. ¿Qué hay? Note, ¿para qué pregunta eso? Esa pregunta revela muchas cosas. ¿Qué hay en el interior de Nehemías? Responda, por favor. Y Nehemías pregunta por Jerusalén porque es la ciudad amada, porque es la ciudad de Dios, la ciudad de sus padres, la ciudad de un historial donde nace su linaje, donde nace su sangre prácticamente. Entonces a él pues patrióticamente para Nehemías, o sea, Nehemías Jerusalén le carcomía, digamos, por dentro si supiera que Jerusalén estaba mal. Así es, de acuerdo, don Héctor, y de acuerdo con todos. ¿Qué hay? A ver, sufrimiento por sus compatriotas, preocupación, amor por su patria, preocupación, patria por su gente, preocupación por su nación, tristeza por sus hermanos espirituales. Está inquieto, ¿pero por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Porque está preocupado por sus patriotas, por sus compatriotas. Bien, aquí el tema es, ¿pero qué hace Nehemías preocupándose por una ciudad que él no conoce? Comenzando, no la conoce. ¿Y cómo sabemos que no la conoce? Porque Nehemías nació en medio de la cautividad, ya fuera la de los babilonios o ya fuera la de los medopersas. Él nació siendo esclavo. Él nació en medio de las dos cautividades. Y lo reclutaron como cautivo copero, como esclavo copero. Él no conoce. Físicamente, presencialmente, él no conoce Jerusalén, pero no importa que no conozca Jerusalén. Dese cuenta que allá adentro hay una inquietud. Allá adentro hay una ebullición. Allá adentro hay un deseo. Allá adentro hay un proyecto. Allá adentro hay un plan. Ahora, él no conoce Jerusalén y tampoco conoce a nadie del remanente que se ha quedado por allá. Pero la noticia le llega. O sea, hay una ciudad que es la capital de su patria.
Y hay unos compatriotas que se hacen llamar el remanente, que lograron escapar de las garras de Nabucodonosor, se escondieron y viven por allá en situaciones precarias, como se va a decir más adelante, pero hay unos compatriotas. O sea que los judíos que existen no son, o los únicos judíos que existen no son los que tiene alrededor. Hay más judíos, aparte de esos, que él consideraba hasta el momento únicos. Otros judíos como él, otro esclavo, el otro lavará la ropa, la otra cocinará, el otro estará metido haciendo tintos, el otro trabajará ya con las gallinas, con los pollos, con las vacas, con las ovejas. Así estarán regados por todos lados los israelitas, en Susa y en los demás territorios del imperio medo-persa. Pero hay vida más allá de Susa, hay vida más allá del imperio medo-persa. Me dicen, me cuentan, eso es la tradición oral, que hay un remanente. Y me dicen, me cuentan que hay una tierra. Y me dicen, me cuentan que hay una patria. Y me dicen, me cuentan que hay un reino del sur. Y me dicen, me cuentan que hay una ciudad amada. Y yo quiero saber, independientemente que no los conozca, yo quiero saber cómo está ese remanente. Y yo quiero saber, independientemente que nunca haya ido, quiero saber cómo está mi ciudad, cómo está mi patria. Me dicen que yo soy de allá, quiero saber cómo están. Eso es lo que tiene en su interior. Pura tradición oral. No. Dese cuenta. La Biblia dice, en Dios haremos proezas. Como lo adelantaba ayer presencialmente, el término proeza, según el diccionario, es algo que nunca se ha hecho. Algo que nunca se ha hecho. Y en este caso sería una proeza. Que Nehemías lograra ocuparse de ese remanente, que Nehemías lograra ocuparse de Jerusalén, que Nehemías lograra ocuparse en algo acerca de la reconstrucción de ese muro, sería una proeza. ¿Por qué? Porque nadie lo ha hecho. Zorobabel fue en la primera campaña, ¿se acuerda? Y él reconstruyó casas y comercio. Y se acabó la labor de Zorobabel. Pero él tenía su proyecto material y Dios le dio éxito. Esdras. Si usted examina los primeros versículos del primer capítulo del libro de Esdras, ahí dice que la misión de Esdras, la tarea de Esdras, era reconstruir el templo de Jehová, la casa de Jehová. Eso fue y lo hizo Esdras. Ese era su proyecto material y Dios le dio éxito en su proyecto material. Aquí aparece otro proyecto y el proyecto viene a una persona que está 100% ocupada. Viene a una persona que no pertenece a una familia de abolengo, no. Le viene en un momento de Quisleu, o sea, en un momento de invierno entre noviembre y diciembre, le llega la noticia de, versículo 3, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Qué tenaz. Y el muro de Jerusalén, ya que preguntó por Jerusalén, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hace dos preguntas Nehemías y hay 4 respuestas. 2 respuestas a cada una de las 2 preguntas. Él preguntó por los que habían quedado de la cautividad, que son el remanente. Entonces mire que aunque Nehemías no utiliza el término remanente en el versículo 2, los varones que vinieron de Judá, incluyendo su hermano, sí utilizan el término remanente, porque para ellos, si quedaron vivos, recuerde la promesa de Isaías, si quedaron vivos es porque Dios los protegió. Y si Dios los protegió es porque son el remanente. Por eso el versículo 3 dice el remanente. O sea, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están 2 respuestas. Primero, en gran mal y segundo, en afrenta. Cuando se habla de la afrenta es algo que el prójimo hace conmigo. Es el escarnio, es la persecución, es el vituperar, es el mover la lengua o las manos en contra mía. Esa es la afrenta. Lo cual quiere decir, aquí ya está hablando que los de Jerusalén, el remanente de Jerusalén, tenía unos vecinos que lo estaban afrentando. Unos vecinos que lo estaban afrentando.
Y como esos vecinos eran enemigos que los estaban afrentando, pues ellos se encontraban viviendo en una situación de gran mal. Adentro, gran mal. Y si miraban hacia afuera, gran afrenta. O sea, ¿cómo estaban adentro? Mal. ¿Y cómo estaban afuera? Mal. ¿Cómo estaban en dirección interna? Mal. Y en dirección externa, mal. Mírenlos hacia adentro, mal. Mírenlos hacia afuera, mal. Ellos están mal. Esta noticia acerca del remanente, ¿qué cree que comenzó a hacer allá dentro del espíritu, allá dentro de los sentimientos, allá dentro de la mente y de los pensamientos de Nehemías? Si ya los tenía en el corazón, si ya los tenía en el espíritu y no tenían ni idea de cómo estaban, ahora que le cuentan que es que están mal y re mal, están mal a la dos, porque están mal adentro y están mal afuera. O sea, esa gente está mal por donde los mire. ¿Ahora qué? Pero sería lo mismo que usted me respondió hace un rato, ¿no? Y tiene que utilizar otro término. Me refiero a los que están escribiendo preocupación. Porque usted me dijo hace un rato que Nehemías se notaba preocupado. Ahora no puede decir que se notaba preocupado, porque entonces quiere decir que no hubo un cambio en lo que estaba sintiendo o en lo que estaba pensando. ¿Ahí qué? Pues si ya venía preocupado, si ya venía como inquieto, si ya venía como pensativo, si ya venía como cabezón y eso que no tenía ni idea de lo que estaba pasando por allá, ahora que lo comienzan a enterar y le dicen que el remanente, que es su pueblo, un pueblo que él quiere aunque no conoce, está mal adentro y está mal afuera, gran mal y afrenta, ahora ¿cómo quedaría? Ahora ¿cómo queda este hombre internamente? Ahora ¿cómo queda este hombre espiritualmente hablando? Ahora ¿cómo queda este hombre psicológicamente hablando? Ahora ¿cómo queda este hombre físicamente hablando? ¿Cómo queda? ¿No es cierto? Queda triste. Claro. O la manera más fácil de responder es ¿cómo quedaría usted? ¿Usted qué sentiría? ¿Qué pensaría? ¿Qué experimentaría? Ya estaba como cabezón y eso que no sabía. Eso quiere decir que Nehemías estaba viviendo algo así como un presentimiento, ¿no? Un presentimiento. Los presentimientos son de la Sagrada Escritura, se menciona en la Sagrada Escritura, se enseña en la Sagrada Escritura. Por eso es que Nehemías pregunta, un presentimiento, él no tiene ni idea, nadie le ha comunicado. Él nunca ha ido allá, pero hay como un presentimiento, algo debe estar pasando. Pero como yo no puedo vivir de presentimientos, pues entonces mejor preguntemos. Y cuando yo pregunto, resulta que ese presentimiento era una realidad. Y es peor de lo que él estaba presintiendo. Peor. Peor. ¿Cómo queda Nehemías? Pues imagínese cómo queda Nehemías. Ahora, usted acabó de escribir, bueno, Nehemías buscaría de alguna manera la forma de ayudar, pero estamos hablando aquí de un individuo que no tiene tiempo. Estamos hablando de un individuo que no viene de una familia de abolengo y estamos hablando de un individuo que está en invierno. O sea, las condiciones son las peores para intentar hacer algo. Ahí sí que peor, ¿no es cierto? Ahí sí que peor. Comienza como el desespero, como la agonía, como la inquietud, como la aflicción, como el estrés, como la depresión, como quien me mandó a preguntar. Me hubiera quedado más bien con el presentimiento. Y la segunda pregunta de Nehemías, que fue con respecto a Jerusalén, tiene dos respuestas. Le dicen de Jerusalén, el muro de Jerusalén está derribado. Ah. Y sus puertas quemadas a fuego. Ah. Por eso era que los vecinos se la pasaban afrentando a los que estaban adentro. No es antes que adentro estaban bien mal. Y ahora los vecinos tenían la oportunidad de afrentarlos. ¿Pero por qué la oportunidad de afrentarlos? Pues si yo no quiero que mi vecino me friegue la vida, pues yo me encierro en mi casa y cierro la puerta. Sí, pero ellos no pueden encerrarse en su casa, que es la ciudad, y cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque los muros están derribados y las puertas están quemadas. Así que están expuestos. Así que pasa el vecino y los ve en calamidad y el vecino se les burla, se les ríe, les hace bullying, les hace matoneo, los señalan, los cuestionan. Y lo poquito que tienen, se lo hurtan, se lo quitan, se lo jalonean como aves de rapiña. Esa era la condición. Esa era la condición del remanente y esa era la condición de la ciudad. 2 preguntas, 4 respuestas, 2 preguntas por cada, 2 respuestas por cada pregunta.
están a la intemperie, están expuestos, los friegan claro, fregados por dentro y fregados afuera, ¿no? Lo que me faltaba, que me aparezca un vecino, apareció el vecino, como el que dice, lo único que falta es que un perro aparezca y me orine, ahí está el perro orinándome la piel. A la intemperie, la realidad de Boca, de la familia de Angustia y de ver que ellos se sienten impotentes. Bien, preocupado por expuestos a los enemigos, ¿sí? Expuestos. Que si no tiene una crisis, bueno, de puertas para adentro nos encerramos, pues si no hay nada para comer, pues ayunamos, pero usted le tiene que añadir que se me asoma el vecino por la ventana y me dice, muerto de hambre. Ah, no, eso ya es el colmo. Antes que no tengo para comer y el vecino se asoma por la ventana y me dice, muerto de hambre, ¿no? Como para despescuezar al vecino. Así, esa era la condición del remanente allá en Jerusalén. Esa es la condición. Ahora, lo que usted comienza a notar acá, lo que está revelado en el capítulo 1, es el nacimiento de un líder. Es el nacimiento de uno que asume el liderazgo de un proyecto. Ahí, usted lo va viendo en cada uno de los 11 versículos que conforman el capítulo 1. Él poco a poco pasa de ser un simple copero, el sencillo copero, hijo de Acalías, hermano de Anani, que tiene un presentimiento allá adentro, y resulta que ese presentimiento era nada más y nada menos que el mismo llamado del Señor a la ejecución de un plan. Ojo con los presentimientos. Ojo con los presentimientos. Ojo con esas ideas que a uno se le incrustan allá en el espíritu, se le incrustan allá en la cabeza o en el corazón. Ojo con esos presentimientos. Y son presentimientos de la gente, cómo estará, o es más bien como la gana o como el deseo de ayudar, como el deseo de hacer cosas diferentes, como el deseo de tender la mano, como el deseo de si yo tuviera tiempo, si yo tuviera medios y si yo tuviera las condiciones, que son las tres cosas que precisamente Nehemías no tenía. No tenía tiempo, no tenía condiciones, porque es hijo de Acalías. ¿Quién es Acalías? ¿Quién sabe quién será Acalías? Y aparte, si yo tuviera no solamente las condiciones, sino que al mismo tiempo, bueno, los medios, sino que al mismo tiempo tuviera las condiciones, pero tampoco tengo las condiciones porque estamos en invierno. Entonces no tiene ni el tiempo, porque es copero, no tiene los medios, porque es hijo de Acalías, y no tiene las condiciones propicias, porque estamos en invierno. Entonces es, ay, si yo pudiera ayudarlo, pero yo ¿cómo ayudo? Y eso de si yo pudiera ayudarlo, pero yo ¿cómo ayudo? Es el pensamiento de un individuo que no ha entendido que esas ganas de ayudar a los demás son ganas colocadas por el mismo Espíritu de Dios. Esos proyectos que no solamente me benefician a mí, sino que son beneficios que si usted se pone a pensar, benefician a su prójimo, a su familia, a sus conocidos, a su congregación, a medio mundo, pero sobre todo benefician al reino de Dios. Son propósitos incrustados por el mismo Espíritu de Dios allá dentro de su espíritu. Nehemías poco a poco lo comienza a descubrir. Usted no ve en el capítulo 1 de Nehemías, no ve en el capítulo 1 de Nehemías a Dios apareciéndose y diciendo, yo soy tu Dios y te ordeno que vayas y reconstruyas el muro y ayudes a tus hermanos que son el remanente israelita. Resulta que en el libro de Nehemías Dios nunca hace eso. Nunca, nunca. Por eso el libro de Nehemías es tan bueno. Porque en el libro de Nehemías Dios no aparece revelado en una zarza ardiente. En el libro de Nehemías Dios no habla con una voz audible. En el libro de Nehemías, lo que va pasando al interior de Nehemías, Nehemías lo discierne como es de Dios, es del diablo o es de la carne. Y Nehemías ejecuta lo que considera que es de Dios. Y ahí es cuando caemos nosotros en la interpretación. Ahí es cuando nos damos cuenta de que esas ganas de ayudar a los demás, pues obvio no son del diablo y obvio no son de la carne. Entonces, ¿de quién son? Esas ganas, proyectos, planes, propósitos, metas que incluyen ayudar a los demás, tenderle la mano a los demás, a rescatar a los demás, ayudarle a la fe de los demás, sacar adelante a los demás, sobre todo el reino de Dios y su justicia, pues son propósitos establecidos por el mismo Señor, incrustados de parte del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Eso es lo que nos revelan estos versículos del libro de Nehemías. Aunque yo no tengo tiempo,
aunque no tengo medios y aunque no tengo condiciones propicias. Por eso que ya corregíamos. Es que Dios sabe que yo tengo todo para hacerlo. No, eso no es cierto. Dígame, ¿qué tenía Nehemías para hacerlo? ¿Qué tenía Nehemías? Más bien hablamos de lo que no tenía. No tenía tiempo, no tenía medios y no tenía las condiciones propicias. Nehemías no tenía nada para hacerlo. Nada para hacerlo. Pero es que al Señor le encanta trabajar a través de gente que no tiene nada para hacerlo. Al Señor le encanta trabajar con gente que solo tiene carencias, que solo tiene debilidades. Que dice, pues yo no me siento capaz para eso. ¿Hacer proezas? No, hombre, yo no sería capaz de hacer una proeza nunca. Y Dios dice, este me sirve. ¿Por qué? Porque este tipo que yo recluto y que no tiene tiempo y que no tiene medios y que no tiene condiciones propicias, este tipo no se va a robar la gloria. ¿A quién le va a atribuir la gloria a Nehemías? Dígame. Si el Señor lo llama cuando no tiene tiempo, cuando no tiene medios y no hay condiciones propicias, más adelante cuando Nehemías tenga que referirle a alguien la gloria, ¿a quién se la va a entregar? ¿A quién se la va a dar? Pues se la va a dar a Dios. De Dios es la gloria completamente. Nehemías termina reconstruyendo el muro. Reconstruye el muro. ¿Pero él quién era? Un copero, un esclavo reclutado israelita. Completo ignorante al comienzo del libro de la condición de sus hermanos el remanente y de la condición de su ciudad amada que era Jerusalén. Entonces esas son excelentes noticias para nosotros, ¿no? Excelentes noticias para nosotros y para nuestros proyectos. ¿Será que esas ganas que yo tengo de que este proyecto, inversión, negocio, aspiración, emprendimiento salga adelante es de Dios? Y usted se pone a analizar, ¿tiene que ver con ayudar a los demás? ¿Tiene que ver con tenderle la mano a los que están en gran mal? ¿Tiene que ver con tenderle la mano a los que están en afrenta? ¿Tiene que ver con la reconstrucción? ¿Reconstrucción de qué? Pues reconstrucción de cosas como las cosas de Dios, reconstrucción de cosas como una congregación, reconstrucción de cosas como la estabilidad de los demás. Tiene que ver con reconstruir, tiene que ver con levantar de las ruinas a la gente. ¿Tiene que ver con eso? ¿No tiene que ver con eso? Usted dirá, mi proyecto tiene que ver con eso. Ah, bueno, si su proyecto tiene que ver con eso, pues no es del diablo. Y su proyecto tiene que ver con eso, tampoco es de la carne. ¿Por qué no es de la carne? Póngase en modo antropólogo. A la carne, el único proyecto que le interesaría sería un proyecto centrado en qué o en quién. Póngase en modo antropología. Pero es ese curso que estamos tomando. Excelente, muy bien. A la carne lo único que le interesaría sería un proyecto que está centrado en sí mismo. Esa es la carne. El resto no le interesa para nada. Y si le va a hacer bien a otro, será para que le den gloria a ella. Esa es la carne. La carne engreída, la carne egocéntrica, la carne orgullosa, la carne altiva. Pero Nehemías, considere usted y analice. Nehemías, que no tenía tiempo, que no venía de una familia de abolengo y que no tenía condiciones propicias, eso que se comienza a forjar en su espíritu, como un plan, como una visión, como un proyecto, como un propósito, como una meta, ¿sería del diablo? Analice. No, porque el diablo viene para hurtar, matar y destruir. ¿Dónde estaba el diablo? Mire las condiciones del remanente. ¿Dónde estaba el diablo? Dese cuenta, el remanente estaba en gran mal y estaba sufriendo afrenta. El muro estaba destruido y las puertas quemadas. Allá está, muy bien, en Jerusalén, exacto. ¿Dónde estaba el diablo? El diablo no estaba colocando un propósito en Nehemías, olvídese. El diablo estaba, lo digo porque suena espectacular, el diablo era jodiendo al remanente. Ahí quedó grabado, ¿no? Pero que conste que yo no fui el que... Me he dicho, los derechos no son míos. Los derechos de autor son de otra persona. Pero ahí estaba atacando al pueblo, dicen algunos. En Jerusalén, sí, fregando al remanente. Allá estaban, los tenían requete fregados. El diablo los tenía en gran mal, primero, los tenía en gran afrenta, segundo, los tenía con el muro destruido, tercero, y los tenían con las puertas quemadas, cuarto. ¿Dónde estaba el diablo? Allá. Ninguno puede decir, ese proyecto que estaba ahora en el espíritu o en el corazón de Nehemías era el diablo. No. No es que el proyecto viene precisamente a deshacer las obras del diablo. El proyecto viene y tiene como fin, tiene como objetivo sacar a los israelitas del gran mal, sacar a los israelitas de la afrenta, reconstruir el muro y reconstruir las puertas.
sea que el proyecto es guerra espiritual. ¿Cómo le parece? El proyecto es pura guerra espiritual. El proyecto es pura batalla contra el diablo. Por eso al diablo le conviene que Nehemías esté 100% ocupado, ¿sí o no? Por eso al diablo le conviene que Nehemías piense, es que yo no vengo de una familia poderosa. Y por eso al diablo le conviene que Nehemías diga, pero yo ¿cómo le hago si estamos en invierno? ¿Cuál es su reflexión hasta el momento? ¿Cómo lo aplica usted a su propia vida? Usted como el Nehemías de la historia. Le pone todas las trabas. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Están escribiendo? Bueno, yo espero. Igual que Nehemías, no tengo la plata, Sí. no tengo tiempo, Sí. no tengo los recursos, no Pero sabría. vienes de una familia de abolengo. Por eso, no hay. Bien. No tengo por dónde empezar, Muy bien. no sabría qué hacer, etcétera, etcétera. Muy bien. Listo. Usted siga escribiendo que yo estoy leyendo. De eso se trata. Alguna cosa que no sea, la corregimos inmediatamente. Lo que sí sea, lo exaltamos. Le pone las trabas, huye, ya lo quiere poner todos los tropiezos, ¿no es cierto? Hay un proyecto, hay algo que Dios puso allá adentro, que no se le reveló a usted con voz audible. A Nehemías Dios no le habló con voz audible. Que no se le reveló a usted por medio de una aparición. Dios no se le apareció a Nehemías para decirle esto es lo que tiene que hacer. No, fue algo que Dios incrustó en su espíritu. Que tenía que ver con ayudar a otro. Con ayudar a otra persona. Nehemías, ¿qué necesidad tenía? Pues Nehemías era copero, tenía asegurado su desayuno, su almuerzo y su comida. Pero cuando tiene que ver con el otro, con el prójimo, con el amor al prójimo y con la gloria de Dios, porque póngase a pensar usted por un momento. Yo todas estas claves que nos está dando el Espíritu Santo hoy. El ayudar a otros, ¿pero para qué? Porque es que si los israelitas están en gran mal y en gran afrenta, y el muro está arruinado y las puertas quemadas, ¿dónde queda la gloria de Dios? ¿Qué pasa con la gloria y la reputación del Señor? Dígame. ¿Qué cree usted? Que en el suelo. O sea que el proyecto tiene que ver con ayudar a ese pueblo, sacar a ese pueblo del mal, sacar el pueblo de la afrenta. El proyecto tiene que ver con reconstruir un muro, el proyecto tiene que ver con reconstruir unas puertas para que Dios sea glorificado. O sea que un proyecto de Dios, el proyecto de Dios, comienza a tener las siguientes características. Uno, lo que persigue principalmente es que Dios sea glorificado. Porque el que está siendo glorificado en Jerusalén, en este contexto, es el diablo, que es el que mire cómo los tiene. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Y el nombre de Dios por el suelo, la reputación de Dios por el suelo. Dios no está siendo glorificado, no está siendo honrado, no está siendo exaltado, no está siendo alabado. Aunque en Jerusalén hay un templo, pero ¿para qué sirve si todo el pueblo mire cómo está? El pueblo está en la inmunda. Entonces ese proyecto que el Espíritu Santo incrusta en el interior de Nehemías tiene que ver primariamente con que Dios sea glorificado. Ahora, ¿cómo Dios es glorificado? Dios es glorificado sacando a ese pueblo del mal en el cual se encuentra. Por eso volvemos a la conclusión que es muy fácil concluirla. Dios es glorificado cuando el pueblo le va bien. Dios es glorificado cuando el pueblo sale del mal. Dios es glorificado cuando al pueblo se le retira la afrenta. Dios es glorificado cuando el pueblo prospera. Dios es glorificado cuando el pueblo sana. Dios es glorificado cuando el pueblo se salva. Dios es glorificado cuando el pueblo saca sus proyectos adelante. Ahí es cuando Dios es glorificado. Entonces, dése cuenta que el proyecto que, repito, el Espíritu Santo incrustaba en el interior del espíritu de Nehemías, sí era un proyecto de Dios. Y ahí usted se puede comenzar a dar cuenta si el proyecto que hay allá dentro de su espíritu es o no es de Dios. Al sacar adelante ese proyecto, al tener éxito usted con su proyecto, ¿Dios resulta glorificado? ¿Sí o no? ¿La gente resulta ayudada, beneficiada? ¿Sí o no? ¿La gente se acercaría al evangelio? ¿Sí o no? ¿La gente saldría de sus males? ¿Sí o no? ¿La gente saldría de su afrenta? ¿Sí o no? ¿Habría reconstrucción? ¿Habría restauración? ¿Habría nuevas cosas? ¿Cosas buenas? ¿Sí o no? En lo último que pensaba Nehemías, ¿era en quién?
Analice por un momento. En lo último que pensaba Nehemías era en quién. Piénselo, analícelo y responda. Excelente. En el último que pensaba Nehemías era en él. Dígame, ¿qué tiene que ver esto con su proyecto? Uy, Marisol, sí. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Dios le está hablando? ¿No le está hablando? ¿Qué le está diciendo con respecto a su proyecto? ¿Qué le está diciendo Dios con respecto a su proyecto? Le está diciendo, es mío, yo se lo puse a usted en su interior, es mío, yo se lo puse en su espíritu para que lo saque adelante, para que lo lidere, para que lo administre, para que lo gerencie, para que tenga éxito. Si es de Dios o no es de Dios, ¿qué cree usted? El proyecto ese que Dios le puso allá en su interior, o los proyectos que Dios le puso allá en su interior, si son de Él o no son de Él. Primero, persigue la gloria de Dios. Segundo, la gente termina ayudada, beneficiada. Tercero, en el último que usted piensa es en usted, realmente. ¿Es de Dios o no es de Dios? Responda, por favor. Porque si no es de Dios, le toca ya inmediatamente hacer un cambio de proyecto. Usted no puede estar persiguiendo cosas que son del diablo o cosas que son de la carne. Pero si es de Dios, mijo. Usted dirá, mijo, bueno, si es de Dios, hermano en Cristo. Si es de Dios, la propulsión, la turbina de aquí en adelante para meterle no solamente un hombro, sino los dos y sacar adelante ese proyecto. ¡Qué maravilla esto! ¿No le parece? Y hasta ahora son 3 versículos. Muy bien. Bueno, alguno dirá, como luz del mar. A ella le encanta que le digan lujma, ¿no? Pero yo le digo luz del mar. Algunos dirán como luz del mar, me siento como Nehemías. Porque el argumento del tiempo, no tengo tiempo, el argumento de no tengo los medios, el argumento de no tengo las condiciones propicias, no sabría qué hacer y no sabría cómo comenzar. Cuando uno no sabe qué hacer y cuando uno no sabe cómo comenzar, naturalmente hablando, materialmente hablando, uno se pone a hacer lo que Nehemías se puso a hacer en el versículo 4, miren. ¿Qué dice el versículo 4? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué quiere decir? No, pero es que yo como si yo no tengo tiempo, yo como si no tengo medio, yo como si yo no tengo las condiciones propias, yo como si mi mamá tuviera plata, yo como si mi papá tuviera plata, yo como, no, dependiendo de mami y papi, no, ¿qué pasa? Por favor. La persona que va a asumir el liderazgo de ese proyecto de la reconstrucción de un muro, tiene que contar, depender 100% desde el principio de quién. ¿Y cómo demuestra que está dependiendo 100% desde el principio de Dios? ¿Cómo lo demuestra? Lo demuestra porque a partir del inicio de ese proyecto, aunque sea solamente un sueño que tiene allá adentro, que no lo deja ni dormir, se despierta a las 2 o 3 de la mañana y sigue pensando en eso, y usted, ay Dios mío. Así era Nehemías. Nehemías se despertaba, bueno, si dormía, se despertaba a las 2 o 3 de la mañana y, ay Dios mío, sigo pensando en el remanente y sigo pensando en el muro y en las puertas. ¿Y yo humanamente qué puedo hacer? Humanamente, bueno, humanamente usted hace lo que todo cristiano espiritual hace cuando tiene un proyecto de tan grande envergadura por delante. Se pone a buscar de Dios. ¿Y qué es buscar de Dios en términos prácticos? Se pone a depender de Dios. ¿Y qué es depender de Dios en términos prácticos? Se pone a colocar el proyecto desde el inicio en las manos de Dios, buscando de Dios estrategias, buscando de Dios claves. ¿Y eso cómo lo hace? Eso lo hace por medio de la oración y por medio del ayuno. Así que si usted no tenía una vida ordenada, sistemáticamente ordenada en cuanto a la oración, le tocó hacerlo. Y si no tenía una vida de ayuno, hábitos de ayuno, unos hábitos sistemáticos de ayuno, le tocó hacerlo. Porque el líder de proyectos Nehemías nos enseña que cuando uno tiene ese proyecto allá adentro, cuando le ha llegado la información de todo lo que hay que hacer, uno lo primero que hace es iniciar el desarrollo de una vida de oración y una vida de ayuno. Porque ¿de dónde va a sacar la fuerza?
No tiene tiempo, ¿de dónde va a sacar el tiempo? No tiene medios, ¿de dónde va a sacar los medios? No tiene las condiciones propicias, ¿de dónde va a sacar las condiciones propicias? No era tan fácil como, Artajer, necesito que me dé una licencia por ahí de unos 3 años. Es que tengo que ir a reconstruir un muro y armar unas puertas. ¿Cómo le ocurre? Le cortan la cabeza. No, Nehemías no tenía nada a favor para sacar adelante ese proyecto. Nada a favor. ¿Qué tenía adelantado? No tenía nada adelantado para sacar adelante el proyecto. ¿Cuántos ladrillos tenía comprados Nehemías? ¿Cuántos bultos de cemento o cuántos viajes de arena tenía Nehemías comprados? ¿Qué tenía adelantado para sacar adelante? ¿Cuántas puertas había encargado que le fabricaran? No, ninguna, no tenía nada. Tenía 0. Más tiene usted adelantado. Le aseguro, más tiene usted adelantado. Porque usted dirá, bueno, yo tengo empresa, yo tengo inversión, yo tengo una cosa, yo tengo la otra, tengo alguna cosa, puedo tener. Y si usted no tiene nada, pues también tranquilo, porque se encuentra en las mismas condiciones de Nehemías. Pero Nehemías es que realmente, mire, si él se iba a ocupar de la reconstrucción de un muro, él ni siquiera sabía de construcción. ¿Ah? Ni siquiera sabía de construcción. ¿Ah? ¿Cómo se pone un ladrillo encima del otro? ¿Yo qué voy a saber? ¿Y usted el que va a liderar el proyecto? Pues sí. ¿Y por qué usted va a liderar el proyecto? Pues porque soy el que tengo el proyecto en el corazón. Porque soy el que tengo el proyecto en el espíritu, porque soy la persona a la que le importa cómo están los israelitas, y a la que le importa cómo está la ciudad, y a la que le importa cómo está el muro, y a la que le importa cómo están las puertas. A los demás no les importa. Por eso los demás no pueden liderar el proyecto. Otra clave. El único que puede liderar su proyecto es aquella persona a la cual le importa su proyecto. O sea, ¿quién? Les repito la pregunta. El único que puede liderar su proyecto es aquella persona a la cual le importa su proyecto. ¡Excelente! Y le hago la pregunta, pero de otra manera. ¿Por qué otra persona no puede liderar su proyecto? Y la respuesta va a sonar un poquito dura, pero hay que darla. ¿Por qué otra persona no puede liderar su proyecto? Porque no le importa, porque no le interesa eso. A ver, ¿por qué Hanani? ¿O por qué Acalías si estaba vivo, pero por qué Hanani no lideró el proyecto? Hanani sabía y de primera mano, él vio con sus propios ojos cómo estaba el remanente. Él vio con sus propios ojos cómo estaba el muro. Él vio con sus propios ojos cómo estaban las puertas y él no lideró ningún proyecto para reconstruir el muro. Y él no lideró ningún proyecto para reconstruir unas puertas. Y él no lideró ningún proyecto para ayudar a los israelitas. ¿Por qué? Porque Hanani no. Si Hanani sí vio, Nehemías no vio, pues porque el proyecto es proyecto divino, lo incrusta en el espíritu un individuo y después Dios lo hace responsable de sacar adelante ese proyecto. El único que debe liderar el proyecto es aquel en el cual Dios puso el proyecto, punto, porque es aquella persona a la cual le importa verdaderamente el éxito de ese proyecto. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Vamos bien, vamos mal, regular, interesante, aburrido, harto, comprometedor? Yo creo que esa última, comprometedor. 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 Bien, Leo. Porque estaba en su corazón, en su corazón de ayudar a su pueblo. Pregunta de Natalia. ¿A mí me puede importar el proyecto de otro y trabajar por eso también o no? Respuesta. Claro que sí. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, le estoy adelantando, pero cuando Nehemías llega a Jerusalén, unas personas se le anexan a su proyecto, que son las personas que Dios, que son la mano de obra, ¿sí? Son el recurso humano que Dios utiliza y que anexa a Nehemías para que le ayuden en ese proyecto. Es el mismo proyecto, pero en ese proyecto uno necesita mano de obra, no necesita recurso humano, sobre todo si es un proyecto tan enorme como la reconstrucción de un muro. Entonces, por supuesto, ahora puede ser que yo sea el Nehemías de la historia, o puede ser que yo sea un mini Nehemías, que serían los que se le anexaron al proyecto y terminaron ayudando, que son personajes casi que sin nombre, pero resultaron haciendo mucho. Al final, Nehemías sacó adelante el proyecto, pero no lo pudo haber sacado adelante solo.
sino que lo saca adelante con la ayuda de unas personas que Dios le coloca en el camino y que tienen el mismo pensamiento o el mismo sentir que tenía Nehemías. Eso. O sea que la respuesta es sí. Solamente que mis respuestas son como de media hora, pero la respuesta es sí. Muy bien. Cuando oí esas palabras me senté y lloré. Mire, me senté y lloré. ¿Lloró? ¿Por qué lloró? Realmente tenía el proyecto metido en el corazón. Realmente le importaba al tipo. ¿Cómo sabe que le importaba? Lloró. ¿Cómo está el remanente? Mal. Ay, Dios mío, Dios los ayude, Dios los libre. Pobre gente. Así contesta uno muchas veces cuando las cosas no le importan. Le pesaba en el corazón. Muy bien. Este hombre se sentó. ¿Se sentó a qué? Bueno, se sentó porque la noticia era pesada. Se sentó porque la noticia era dura. Se sentó, pues porque esa descarga de información, lógicamente, fue un golpe, fue un taponazo emocional. Él tenía que sentarse, a continuación de sentarse, lloró. Pero eso de sentarse es lo mismo que el Señor Jesucristo nos enseñó ayer de manera presencial. ¿Quién de vosotros, queriendo construir una torre, no se sienta primero a qué? Vaya llorando, pero vaya qué. Ese es el líder del proyecto. Ese es el que está capacitado para gerenciar un proyecto. Se sienta primero a qué. Hágale, a analizar muy bien. Se sienta a qué. Se sienta a calcular muy bien. Se sienta a qué. A hacer cuentas muy bien. Se sienta a qué. Se sienta a planificar muy bien. Va llorando, va llorando. Es que nadie le puede cuestionar, nadie le puede señalar, nadie le puede juzgar sus lágrimas. Llore. Para eso tiene lágrimas. Llore, hágale, llore todo lo que quiera. Pero mientras que llora, vaya planeando. Mientras que llora, vaya analizando, llore y límpiese y suene un Kleenex, otro Kleenex, un rollo completo de papel, pero vaya planeando, váyase sentando, porque tenemos que aprender nosotros de los momentos de sufrimiento, tenemos que aprender de las lágrimas, tenemos que aprender de las derrotas, tenemos que aprender de todos esos taponazos emocionales, tenemos que aprender de todas esas quiebras, de todas esas ruinas, de todos esos fracasos, de todos esos golpes que hemos recibido nosotros, de todas esas aflicciones. Nos sentamos a llorar, pero mientras que llora, planee, calcule, eche lápiz. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para Nehemías no era un asunto perdido. Para Nehemías el hecho de no tener trabajo no era un asunto perdido. Para Nehemías el hecho de no tener dinero no era un asunto perdido. Para Nehemías el hecho de solo tener deudas y más deudas no era un asunto perdido. Para Nehemías el hecho de estar en la bancarrota, en la quiebra completa, de embargo en embargo y otro embargo, no era un caso perdido. Nehemías frente a una quiebra y un embargo se sienta y llora, pero mientras va llorando, va analizando y va planeando y va calculando y va mirando y va buscando en Dios, porque a continuación habla de ayuno y oración, va buscando en Dios cómo es que se levanta y ejecuta y saca adelante el proyecto y cambia la miseria en abundancia y cambia la enfermedad en sanidad y cambia la destrucción en reconstrucción. Ese es un líder. Aprendamos de Nehemías. Nehemías lloró, pues lloré. Pero eso no es yo, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi primo, mi abuelo, todo el mundo. La situación, Petro nos dijo que íbamos a vivir contentos para vivir sabroso y mire, estoy viviendo, pero llore, pero analice, llore, pero calcule, llore, pero eche lápiz, llore y se va a dar cuenta que de tanto, va llorando, pero de tanto analizar, de tanto planear, de tanto orar y de tanto ayunar, usted va a buscar sus lágrimas y las lágrimas ya no están. ¿Por qué las lágrimas ya no están? No, las lágrimas ya, llore, pero avance muy bien. Llore, pero haga algo. Mire, la Biblia es clara al decir, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Los que con lágrimas sembraron, ¿no? O llora o siembra. No, señor, le toca ir sembra y le toca ir llorando y le toca ir sembrando. No dice llore o siembre. Dice los que con lágrimas sembraron. O sea, vaya llorando, pero vaya sembrando. ¿Tiene ganas de llorar? Pues péguese en su chilladita. Chille y chille y siembre. Vaya chillando y vaya sembrando, vaya chillando y vaya haciendo, vaya chillando y vaya planeando, vaya llorando,
y vaya calculando, vaya llorando y vaya orando, vaya llorando y vaya ayunando, vaya llorando y vaya llenando de expectativa y de mucha fe, mucha certeza y mucha convicción, porque de esta salimos. Esa es la mentalidad de Nehemías. Un ser humano como nosotros, claro, las noticias lo hacen llorar. No todas, pero es así. Sobre todo las que tienen que ver con su proyecto. Claro que lo hacen llorar. Pero no se queda ahí enterrado. No, no se muere ahí, olvídese. Nehemías no es ningún debilucho, olvídese. Qué tenaz, ¿no le parece? Hice duelo por algunos días, mire, por algunos días sentadito, y algunos días llorando, y algunos días cavilando, meditando. Pero cuando dice que hizo duelo por algunos días, ¿usted cree que es que él se encerró en su cuarto y no volvió a salir sino por ahí a los 8 o 15 días? No, él era el copero. O sea, ¿qué le tocaba hacer? Era el copero. 6 de la mañana Artajerjes estaba desayunando. ¿Qué le tocaba hacer? En la noche estaba llorando. ¿Qué le tocaba hacer? Vaya, báñese, vaya a lavarse esas lágrimas, vaya, suénese esos mocos y vaya a ver, pruebe la comida Artajerjes. No, no hay Artajerjes me lo coja llorando y le corte la cabeza. Le toca llorar y trabajar. Ah, muy bien, llora y trabaja. ¿Acaso no le ha tocado a usted así en la vida? Con todo el sufrimiento y con toda la agonía y con todo el problema y con toda la tribulación, ¿no le ha tocado así en la vida? ¿Al otro día no le ha tocado madrugar a trabajar? Y lo mismo en cuanto a las cosas de Dios. ¿No le ha tocado madrugar, ir a estudiar? ¿Le ha tocado ir a madrugar, ir a cumplir la cita esa? Claro que toca, pero así como le toca a uno madrugar a trabajar con todo y la tristeza, también le toca a uno seguir orando y seguir ayunando con todo y la tristeza. Porque como es proyecto de Dios, y note que no le digo si es proyecto de Dios, porque como es proyecto de Dios, sale adelante o sale adelante. Solamente que lo que se necesita para que ese proyecto salga adelante es un Dios poderoso, ese ya está, y un líder de proyectos fuerte. ¿Hay un líder de proyectos fuerte aquí o no? ¿Es usted un líder de proyectos fuerte como Nehemías, sí o no? No quiere decir que no llore, quiere decir que llore, pero sigue la vida. ¿Es usted fuerte o no es fuerte? ¿Es usted fuerte o no es fuerte? Recuerde el texto de Joel, diga el fuerte. Así que, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Hay aquí alguien fuerte o no es fuerte? Diga el débil, complete el versículo, por favor, y respóndame la pregunta al completar el versículo. Diga el débil, fuerte soy. Excelente, excelente, excelente. Me alegra que ninguno dijo, es que yo soy muy débil, y como para cachetearlo, es que no existen cachetadas virtuales, no existen cachetadas por Skype, o si no, con muchísimo gusto. No, no, no. ¿Hay alguien fuerte? Sí, yo. Sí, dijimos que íbamos a hacer este año las cosas de manera diferente. Ya no más debilidad. Ya no más. ¿Qué cosecho yo en medio de tanta debilidad? Nada. ¿Qué saco con tanta debilidad? Nada. ¿Qué saco considerándome débil? Nada. ¿Qué saco diciendo es que yo soy muy débil para liderar un proyecto? Pues me fregué entonces. No, yo soy fuerte. ¿Qué es lo que Dios me pide? Que lidere el proyecto. ¿Cuál proyecto? El que Él puso en mi espíritu. El que tiene que ver con su gloria. El que tiene que ver con ayudar a los demás. El que no está centrado en mí. Ahora, termino con esto. El proyecto no estaba centrado en Nehemías. Nehemías no pensaba en él. En el último que pensaba Nehemías era en Nehemías. Pero el proyecto resultó beneficiando también a Nehemías. Porque de copero se convirtió en constructor. Y de constructor se convirtió en el gobernador. Y él nunca planeó ser el gobernador. Porque no estaba pensando en él. Porque en el último que pensaba era en él. Pensaba era en Dios y su gloria. Pensaba era en ayudar a su pueblo. Pensaba en su ciudad. Pensaba en su patria. Pensaba en reconstrucción. No pensaba en él. Pero como yo lidero un proyecto y no estoy pensando en mí y no estoy obsesionado conmigo y no estoy centrado en mí, sino en la gloria de Dios y en el bienestar del pueblo, en el bienestar de la gente, entonces Dios no se queda con nada. ¿Qué hace Dios? Recompensa. ¿Qué hace Dios? Galardona. ¿Qué hace Dios? Paga. Paga. Porque liderar un proyecto para la gloria de Dios y para el beneficio del pueblo es servirle a Dios. Servirle a Dios. Así que Nehemías resultó siendo beneficiado. Todo el mundo resultó siendo. Dios fue glorificado. El pueblo fue ayudado. El muro fue restaurado. Las puertas fueron colocadas y Nehemías fue recompensado. Y por hoy
Esto es todo. Dentro de 8 días seguimos con el tema de cómo tener éxito en proyectos materiales. Eso es todo por hoy. Gloria, por favor, activas tu micrófono. Ah, no, espérame un momento. Vamos a aprovechar que, miren lo que tengo acá, que es eso, pues es la urna donde usted depositó sus proyectos, ¿cierto? Aquí están todas. Sí, la tengo, yo dije que yo la iba a cargar y ahí está, mire, ahí está, con candadito. Nadie abre eso es confidencial, eso es confidencial. No me atrevería yo a abrir ni a comenzar a leer ni nada de esas cosas, ¿no es cierto? No porque no se pueda leer, dirá usted, no, porque es que es algo que se pone en las manos de Dios. Entonces, vamos a terminar la reunión orando por lo que está dentro de este cofre. ¿Quién está conmigo? ¿Quién dice amén a eso? Vamos a terminar la reunión orando. Una oración de 5 minutos puede ser por lo que está dentro de este cofre, por esos proyectos. Listo. Gloria a Dios por eso.